En Surbanistas vamos a hablar de las ciudades que nos imaginamos. Vamos a hablar también de palabras raras. En Surbanistas hablamos de cosas que pasan en la calle. Que intenta traer a la discusión o desde el cual vamos a hacer una mirada de las ciudades distinta. Surbanistas va a ser esa discusión. Creo que en algún punto algo de Surbanistas tiene que ver con que todos tengamos la posibilidad o con que todos tengamos las herramientas de pensar las ciudades que vivimos. En Surbanistas también hablamos de las luchas urbanas. Y en Surbanistas también hablamos de las utopías. Utopías urbanas. Ciudades rebeldes. Ya la canción, pero canción digo, tío, grabes el estribillo como te salga. Ya está grabado, ¿no? ¿No? Sí. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Ese es el estribillo. En la calle. Esa es la mejor parte. Wow, wow, wow. Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes. Noveno encuentro. Programa número 9 de esta primera temporada. De la primera temporada de Surbanistas en la radio. Si Netflix nos compra esta temporada, seguramente lanzamos la segunda. Seguramente, estamos esperando, estamos escuchando ofertas. Bueno, hoy estamos con Graciela operando. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Primero tenemos una cosa rara, que es que vamos a empezar y cerrar con dos temas que se muerden la cola. Claro, están relacionados. Sí, vamos a empezar hablando de renovaciones urbanas. Exactamente, renovación urbana. Y vamos a cerrar hablando de los movimientos y de las organizaciones sociales que en el centro de Bogotá están de alguna manera resistiendo los peores efectos de las renovaciones urbanas. Claro, y un poco en contra, ¿no?, de los proyectos que se están llevando adelante en el centro de Bogotá. Totalmente. Bueno, después en Urbanotopías vamos a ver un clásico de lo que fue la arquitectura y el urbanismo de principios del siglo XX, que es Broadacre City, de Frank Lloyd Wright, un gran arquitecto norteamericano. Y después viajamos a San Pedro. San Pedro. En la provincia San Pedro de la Pampa, húmeda. En la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de más o menos al norte de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a conocer el Festival de Folk, o el Festival de Música Country, que se denomina Festival de Música Country, o bueno, mejor en inglés, pero no me gusta decirlo en inglés. Muy bien. Pero bueno, es un montón también de otros ritmos, ¿no? De otros ritmos folclóricos. Muy Sobre bien. todo folclore muy norteamericano. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, vamos con la primera. El diccionario de las ciudades. La lengua de la ciudad. Gentrificación. Función social de la propiedad. Renta urbana. Plusvalía. Justicia espacial. Justicia social. Derecho a la ciudad. Derecho al agua. Mercado del suelo. Urbanización capitalista. Guetos urbanos. Tasa de urbanización. Desarrollos urbanos. Regularización dominial. Ciudad como metropolización. Megalópolis. Ciudades tantas. Resiliencia urbana. Extractivismo urbano. Bueno, muy bien. Entonces, retomando la renovación urbana, bueno, pues hoy vamos a hablar de este término que también abarca un montón de otros procesos o de otras cuestiones o fenómenos que se dan en la ciudad, en el desarrollo urbano de la ciudad. Realmente también, y al igual como lo veíamos en el programa pasado, la renovación urbana es histórica, no es algo novedoso, simplemente que en algunos momentos o en ciertas épocas tiene como más importancia, dependiendo, digamos, de cómo viene la movida política. Entonces, la renovación urbana, como bien lo dice el término, pero bueno, la idea es, más allá de definir qué es renovación urbana, que no es tan complejo entender el término, sí entender por qué se da la renovación urbana, para qué se da o para quién, cuál es el motivo, cómo se da la renovación urbana. ¿Dónde se da también? Exactamente, dónde se da la renovación urbana. Entonces esta es la idea como de hablar de este tipo de situaciones, porque es por lo menos, o consideramos por lo menos que es importante ver que este fenómeno o estos procesos esconden o invisibilizan ciertos otros procesos paralelos que a veces no podemos identificar con una simple mirada.
Bueno, y para empezar a darle forma a este término, empezamos a ver dónde se dan las renovaciones urbanas. Entonces empezamos a ver que las renovaciones urbanas se dan generalmente en lugares que fueron abandonados en algún otro momento histórico del desarrollo de la ciudad, y si no abandonados, por lo menos abandonados en términos, digo yo, de inversión estatal, ¿no? Inversión urbana, inversión de infraestructura, inversión de equipamientos, etcétera. Generalmente los podemos identificar, generalmente, ¿no? Pueden darse en otros contextos, los podemos identificar en centros de ciudad, centros donde en algún momento estuvo la industria, se fue la industria del centro de la ciudad y quedaron estos espacios antiguamente fabriles que dieron pie a que se fuera deteriorando. Estoy hablando de deteriorando en términos edilicios, ¿no? En términos de infraestructura. Después, bueno, también existen casos de centros donde definitivamente simplemente han habitado históricamente habitantes de ingresos, de menor ingreso económico, y no ha habido una inversión del Estado. Entonces también estas capas encuentran allí una solución de vivienda y una solución de acceso al suelo. También se puede dar en antiguos puertos, como es el caso de las ciudades portuarias. Seguramente en la mayoría de ciudades portuarias empezamos a ver estos procesos de renovación. Imaginen cualquier ciudad portuaria, imaginen Buenos Aires, imaginen Montevideo. Bueno, la renovación de Montevideo también tiene algo especial. Imaginen en España también la renovación urbana de las ciudades puerto. Entonces empezamos en Estados Unidos, en muchísimos lugares empezamos a ver cómo se dan estas renovaciones urbanas. Bueno, y ahora la pregunta es ¿por qué se dan estas renovaciones urbanas, ¿no? Entonces justamente estas renovaciones urbanas van a aquellos lugares donde el suelo es barato, es decir, donde yo puedo comprar previamente suelo barato y después lanzo el proceso de renovación urbana y se incrementa el precio del suelo. Es decir, en otros términos, que esta renovación urbana lo que termina es valorizando el suelo y se da un proceso de desplazamiento porque es necesario comprarle a aquellos habitantes que tenían que habitaban allí y donde el suelo era barato. Entonces se utilizan distintos mecanismos para poder adquirir estos suelos. Digamos, si el Estado no los posee, si no son bienes fiscales, el Estado tiene que utilizar o valerse de los instrumentos que tiene, como por ejemplo la expropiación, para adquirir estos terrenos y llevar adelante procesos de renovación urbana, en muchos casos argumentando que el bien común prima sobre el bien individual, ¿no? Entonces termina desplazando gente o habitantes para llevar adelante proyectos de renovación urbana. Imaginen un montón de proyectos de renovación urbana, puede ser desde espacios urbanos hasta proyectos de edificios institucionales. Entonces por eso digo que son múltiples formas de renovar el espacio urbano. Sí, y que muchas veces también los procesos de renovación urbana están impulsados por sectores privados, no siempre es el sector público, y muchas veces en realidad son combinaciones de ambos, ¿no? En general el sector público tiene mayor capacidad de operar sobre todo lo que es equipamiento, servicios y espacio público, y el sector privado opera mucho más sobre lo que es la vivienda, el comercio, cierto tipo de equipamiento colectivo, cultural, comercial, etcétera. Claro, entonces esto condiciona estas renovaciones. Es decir, que si el Estado requiere de un inversor privado, ¿qué significa? Que esto tiene que ser rentable, porque si no el inversor privado no va a venir a invertir en un lugar que no es rentable para él o que no le va a generar ningún tipo de rédito económico. Entonces aquí hay un doble juego, porque el Estado necesita al privado para que desarrolle la infraestructura, pero al mismo tiempo el privado necesita que eso dé rentabilidad, y la única forma de que eso sea rentable es utilizando ese mecanismo de comprar suelo barato, lanzar la renovación urbana y valorizar el suelo. En otras palabras, es la valorización del suelo a través de la norma urbana, de la normativa urbana, o el Estado se vale de todos sus instrumentos para valorizar el suelo. Y como decía anteriormente, la diferencia en este caso es que como el privado no puede expropiar directamente a la gente, si lo hace el Estado a través de estas herramientas, ¿no? Como decía, expropiaciones por vía administrativa o en muchos casos por vía judicial cuando no es posible una expropiación administrativa. Entonces, acá el Estado termina también operando como una inmobiliaria o como haciendo parte del juego del mercado del suelo, como lo haría cualquier empresa inmobiliaria, ¿no? Cualquier desarrolladora inmobiliaria. De hecho, en muchos casos, en muchos países empezamos a encontrar que aparecen empresas exclusivamente dedicadas a la renovación urbana. Ahora seguramente al final, cuando cuentes el caso del centro de Bogotá, vamos a ver que hay empresas del Estado y del gobierno de la ciudad dedicadas exclusivamente a operar como una inmobiliaria, es decir, adquirir suelo
por diferentes medios y a venderlo o a revenderlo en el mercado del suelo, especulando como un agente más del mercado inmobiliario. Claro. Sí, si bien, y esto es interesante, que el término como tal, renovación urbana, aunque en lo que implica no es nuevo, por esto que vos decías, porque en realidad las ciudades se renuevan y se transforman y hay inversión y desarrollo de infraestructura y de obra pública desde que existen las ciudades, básicamente. Uno puede rastrear, por ejemplo, de dónde vino el financiamiento y cuáles fueron los alcances, por ejemplo, de la reforma en Roma en el siglo XVI, o del París de Haussmann, digamos, uno puede ir rastreando dentro de la historia. Quizás la particularidad que estamos viendo hoy en las ciudades contemporáneas es que esa palabrita, renovación urbana, define un tipo de intervención en la ciudad muy particular que tiene como característica una acción sobre una pieza muy, muy concreta, sobre un área muy determinada, sobre algún polígono específicamente abandonado, como vos decías, o sea, que tiene alguna característica de degradación, que por alguna razón ha sido un sector abandonado, dejado de lado, que no es interesante, que no tiene en definitiva valor inmobiliario, y sobre el cual se combina la idea de obra pública, pero muchas veces apoyada con el desarrollo privado. O sea, no es solamente el Estado entrando a proveer, por ejemplo, mejoras en iluminación, sino que son proyectos mucho más integrales que involucran un gran despliegue y un volumen importante de transformación urbana. Y yo creo que una característica importante acá y que termina también como intentando invisibilizar todo este proceso es que son generalmente proyectos de gran envergadura, ¿no? No son proyectos pequeños, no son proyectos muy pequeños, puntuales, sino son proyectos de gran envergadura. Y generalmente no lo venden con la idea de es que necesitamos que la ciudad se renueve, necesitamos que la ciudad sea nueva, necesitamos que la ciudad sea atractiva y empiezan o sea, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos para entender qué significa realmente estos procesos de renovación urbana y sobre todo qué esconden. Y bueno, en ese sentido, analizar cada caso y de pronto por ahí no ser ingenuos y pensar que, no, es que estamos yendo en contra de una renovación de la ciudad o de que la ciudad se actualice o que la ciudad sea nueva. No, hay un montón de otros fenómenos y procesos que se están dando allí atrás de esto y como les decía, generalmente desde finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, lo que llevamos recorrido el siglo XXI, todas las renovaciones urbanas apuntan simplemente a extraer rentabilidades urbanas a través de la renovación del espacio urbano y público. Claro, totalmente, porque de hecho una de las cuestiones de fondo que implican este tipo de procesos de renovación urbana, o sea, los que estamos viendo sobre todo en las grandes ciudades en América Latina y en el mundo en las últimas décadas, es que es un medio muy eficaz para financiar el desarrollo urbano, es decir, es un ingreso de caja para las administraciones locales muy importante. Llevar adelante una renovación urbana en donde se atrae un determinado capital privado y, por ejemplo, se pone en venta tierra pública, supone un ingreso extraordinario para el gobierno local que, digamos, qué sé yo, un siglo atrás venía mucho más de los impuestos o de otro tipo. O por lo menos si no significa o si no supone un ingreso, por lo menos significa que el Estado se desentiende del desarrollo de la ciudad y que también lo hace privado. Entonces, claro. Porque el Estado, una de las funciones del Estado es desarrollar el espacio urbano, pero si no tiene la capacidad o el músculo financiero que dice, traigo un privado que lo haga, yo lo dejo que él se lleve la ganancia, pero que me haga que me desarrolle la ciudad. Totalmente, claro. Y son proyectos que tienen en general mucha visibilidad, tienen un impacto, muy buen impacto mediático. Claro. Bien. Bueno, da para largo el tema, pero lo vamos a retomar en el último bloque y vamos a contar un poco 2 proyectos de renovación urbana que se están dando en Bogotá y 2 movimientos que están haciendo la resistencia hace unos cuantos años, sobre todo en términos del desplazamiento que suponen estos proyectos. Muy bien, vamos con la segunda. Nos vamos al segundo bloque. Urbanotopías. Urbanotopías. Utopías urbanas. Urbanotopías. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno,
vamos a viajar otra vez unas cuantas décadas para atrás a un proyecto que ha sido icónico, sobre todo para los estudiosos del urbanismo, incluso la arquitectura moderna, porque de hecho vamos a viajar a un momento en el cual los arquitectos se dedicaban bastante a pensar la ciudad. Es decir, el desarrollo urbano estaba muy ligado a lo que los arquitectos podían proponer. Vamos a hablar de Broadacre City, que es un proyecto urbano de una ciudad también, como en muchos casos lo hemos visto, ex novo, construida desde cero. Este proyecto lo desarrolló Frank Lloyd Wright, un arquitecto norteamericano, en 1932. Como lo hemos charlado sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la ciudad jardín, hay un momento a principios del siglo XX de efervescencia de estas ideas anti-ciudad industrial. Es decir, cuando se empieza a visualizar el impacto en términos de concentración poblacional, de contaminación, de los impactos negativos que traían las nuevas tecnologías, como por ejemplo el automóvil o ciertos tipos de industria, empiezan a aparecer como contrapropuesta varias ideas utópicas y a veces realizadas, como en el caso de la ciudad jardín, que lo que proponen es una reconexión con la naturaleza, un vínculo mucho más humano y no tan alienado y no tan agresivo y no tan violento. Entonces, un poco esta propuesta se engancha en esa serie de respuestas de principios del siglo XX a lo que era la ciudad industrial, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En primer lugar, lo que tiene como componente fuerte, y yo insisto siempre, es bueno mirar las imágenes. Esto es radio y uno hace un esfuerzo grande por transmitirlo, pero es muy bueno que vayan a ver imágenes. Cuando uno ve a googlear o también a libros, las imágenes de Wright son muy fáciles de encontrar en libros de planeamiento. Graciela seguramente ya está googleando. Desde el otro lado de la pecera, Graya está buscando, como buscaba con los chanchos de Archigram. Entonces, las imágenes que uno ve, que por supuesto son imágenes, imagínense, principio del siglo XX, son imágenes dibujadas maravillosamente a mano, un divinor de expresión así de mano bien de arquitecto, pero donde lo primero que uno ve es una cosa chata, ¿no? Un inmenso campo, casi que parecería la pampa argentina, extenso, súper bajo, muy poco denso, con algún que otro edificio vertical que claramente uno asocia con algo icónico, pero esas son las primeras imágenes que transmite Broadacre City. Incluso más aún, yo más que de pampa hablaría de desierto, una imagen muchísimo menos verde y menos vegetal que la que podría dar la pampa. Y de hecho, un poco, este proyecto está orientado a repensar la ocupación del interior de Estados Unidos, que es vastísima, ¿no? Digamos, una gran superficie que durante mucho tiempo, incluso hoy en día, está despoblada en relación a lo que son las costas. Entonces, lo primero que buscaba Wright con este proyecto era calidad ambiental, es decir, frente a una ciudad abrumada por el desarrollo industrial, era preciso volver a conectar con la naturaleza y tener una vida con mejor calidad. La propuesta espacial era bastante simple, era una retícula ortogonal en la cual se distribuían casas unifamiliares, y esas casas ocupaban un lote de 1 acre, por eso el nombre del proyecto, que es Broad, que es amplio, Acre, que es acre. Broadacre City quiere decir como la ciudad de los acres amplios. La idea era que la casa tuviera una gran superficie de parque y de verde, en la cual las familias pudieran dedicarse también a la agricultura. Entonces, sobre esa retícula de casas unifamiliares había, por supuesto, equipamiento, había espacios de producción, había espacios de comercio, como mercados, había edificios institucionales, pero digamos la estructura fundamental de esta ciudad era la de familias vinculadas a un proyecto también ligado como a lo rural, ¿no? A esta cuestión de la agricultura. El proyecto estaba pensado en unos 10 kilómetros cuadrados que albergarían a 1.400 familias, ¿no? Entonces también volvemos a esta idea que la veíamos en la ciudad jardín, de que el tamaño era bastante acotado. O sea, son proyectos que, si uno lo piensa ahora que estamos casi un siglo después,
con el volumen poblacional que tiene el mundo, pensar en ciudades para 1.400 familias es como, hoy realmente suena muy utópico. Entonces, esto se complementaba a esta retícula, y esto quizás es lo novedoso y el toque más utópico que tiene, con la vía reticular era la del transporte automotor. Eran como grandes autopistas de circulación que no tenían cruces, sino que pasaban una por arriba de la otra, pero a esto se le agregaban aeródromos. Entonces la propuesta incluía una especie de aerotores, de naves individuales que surcaban los cielos de esta ciudad. Entonces también tiene ese componente medio futurista de pensar una ciudad en la cual la movilidad individual también se podía dar por el aire. Tenía un detalle más, también, que hoy en día lo podemos asociar a muchas de estas utopías urbanas, que era que en el suelo no existía la propiedad privada, sino que lo que se hacía era otorgar cesiones de uso temporario a las familias. Cesiones que, por supuesto, eran a largo plazo, pero donde no había una propiedad individual del suelo. Quizás, a pesar de que la ciudad nunca se construyó y quedó solamente en los planos, tuvo un impacto muy fuerte junto con toda esta línea de propuestas, vamos a llamarlas, entre comillas, antiurbanas. Es decir, que lo que hacían era como sublevarse contra la ciudad industrial, contra esa ciudad capitalista, alienante, reproductora de un sistema que dejaba por fuera a mucha gente. El impacto que tienen todas estas utopías lo vemos todavía hoy en día. Estas ideas han sido las precursoras de lo que después de la posguerra empezó a ser, sobre todo en Estados Unidos, el modelo suburbano, que a nosotros por ahí nos llegó un poquito más tarde, que es este gran desplazamiento de la población hacia las periferias en búsqueda de lugares más ligados a la naturaleza, de baja densidad, que está por supuesto muy ligado a un cambio tecnológico que es la aparición del automóvil, y más tardíamente la construcción de autopistas, que es algo que se ve muy claramente en Buenos Aires. Entonces, todas estas ideas fueron las que a principio del siglo empezaron a instalar la cuestión de la vida suburbana ligada a un ideal mucho más humano. El sueño americano. Totalmente, que aparte, claro. La casa manzana y el auto, y vivir en el suburbio. Y como que el centro de la ciudad estaba más destinado a las clases populares o a los guetos urbanos, y la gente, de una u otra manera, las clases altas se iban desplazando a la periferia. De hecho, es el modelo que prima en Estados Unidos, por lo menos en las ciudades que no están en las costas, ¿no? Por lo menos, no sé, a diferencia de ciudades como Nueva York, las ciudades del interior, prima este modelo de ciudad suburbana. Muy poco denso. De hecho muy, muy criticado por Jane Jacobs, ¿no? Fue la primera urbanista que criticó este modelo de ciudad, porque justamente iba como en contra de la ciudad, es decir, empezaba a desarticular lo que podría consolidar la riqueza de una ciudad, y era como el estar cerca, ¿no? El estar juntos y poder de una u otra manera tener algo más solidario entre vecinos. Y esto empezaba como a desarticular esto. De hecho, los que tienen la oportunidad de conocer alguna ciudad que no sea de la costa de Estados Unidos van a ver que son ciudades totalmente fragmentadas, con shopping center para ir a comprar de todo. O sea, no hay ningún centro comercial. De hecho, todo se comunica por medio de autopistas y cruces de autopistas, y no hay ningún momento contacto entre seres vivos. Entonces es bastante angustiante, por lo menos para alguien que no vive una ciudad de esa manera. Claro, y más aún lo que está pasando hoy en día, ya desde hace muchos años, es que lo que se pone en cuestionamiento de este modelo es que es carísimo, porque lo que implica es que uno tiene que tener mucho desarrollo de infraestructura, que por supuesto, como lo estábamos charlando recién a cuenta de los residuos urbanos, es con lo que se carga el Estado. Si el sector público es el que tiene que salir a proveer agua, saneamiento, recolección de residuos, transporte. Entonces, las ciudades extendidas y de poca densidad son altamente ineficientes. Entonces, hoy en día, de vuelta, casi un siglo después, en realidad hay mucho acuerdo en que el modelo deseable de ciudad es el de ciudad compacta. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con esto, con que hemos generado a lo largo de muchas décadas modelos de ciudad dispersa, difusa, de muy baja densidad, muy extendida en las periferias. Muy eficiente para el crédito, porque justamente ese fue uno de los motivos, ¿no? El hecho de que la gente adquiriera un crédito hipotecario para adquirir su casa y durara pagando el crédito toda la vida. Entonces era una forma más o menos de tener a
a la población joven controlada y que no empezara a tener pensamientos muy revolucionarios, que estuviera más bien ocupada pagando su casa y su auto. Exactamente, eso también tiene mucha, digamos, hay muchas explicaciones también culturales en cuanto al modelo suburbano, pero bueno, hoy en día lo que nos pasa es esto, estamos viendo cómo hacemos para revertir las ciudades que se han expandido sin ningún tipo de criterio y que se han vuelto altamente ineficientes, muy caras de mantener, muy costosas, Bueno, sobre todo con para el los sector countries. público. Nosotros, claro, en el caso de Latinoamérica, sobre todo el Cono Sur, lo vemos mucho más en las urbanizaciones cerradas y en los barrios country o en los barrios de campo. Entonces, revertir este modelo hoy en día, en términos de política pública, ya está bastante claro que este modelo es insostenible, no así en términos justamente de imaginario social. Todavía el modelo de la casa, del espacio verde, del jardín, tiene un peso relativamente importante en cómo concebimos una vida. La vuelta al campo que nunca existió. Sí, no, inclusive hoy en día es muchísimo más complejo porque ese imaginario es una especie de vuelta al campo, pero con toda la tecnología y las comodidades que supone la vida en la ciudad. Entonces, estos modelos, es interesante ver que vienen primero desde hace muchos, muchos años, ir viendo cómo se van transformando y cómo todavía siguen teniendo muchísima vigencia. Y que es importante también poder situarlos en su contexto, porque de vuelta, cuando Wright plantea esto, lo está planteando desde un lugar muy progresista. Es lo que está diciendo, es bueno, las ciudades que estamos generando son ciudades inhabitables, son ciudades que dañan la salud y el bienestar de los humanos, y hoy, varias décadas después, estamos diciendo sí, pero ese modelo alternativo en realidad nos está generando más impactos negativos y mayores trastornos que esta supuesta ciudad densa y alienante. Entonces todavía nunca es una discusión que está del todo saldada, porque depende desde qué óptica la miremos. Un modelo de ciudad compacta es deseable o no resuelve o resuelve más o menos las necesidades de desarrollo humano, pero bueno, son discusiones que están siempre abiertas y se van retroalimentando, y en el caso de Broad Acre City es quizás uno de los ejemplos más reconocidos de los modelos de suburbios que después van a impactar en los suburbios norteamericanos de Estados Unidos. Así que ahí vamos a dejar la inquietud para que vayan a buscar las imágenes de Broad Acre City. Mientras pasa la tanda. tienen un rato para buscar las imágenes. Bueno, vamos de tanda. verdad vamos a ir a una tanda y vamos a volver en breve. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos y nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. ¿Estás escuchando? 102.5.
Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. La que más me gusta, por lo menos a mí, la callejera, y como decía la cortina de la presentación. Porque es la de los vagamundos, como decimos. Esa es la idea de esta sección, como hablar de cuestiones un poco más callejeras, mucho más de la vivencia nuestra, ¿por qué no?, en las ciudades, como de las distintas experiencias que se pueden vivir en ciudades latinoamericanas y que están poco exploradas, esencialmente como una mirada más descontracturada acerca de lo que es la ciudad. Y siempre crítico. Bueno, Con Johnny arriba, qué bien. no vamos a viajar a los Estados Unidos, pero vamos a viajar con el sentimiento. Bueno, escuchamos de cortina, lo tenemos a Johnny Cash. Escuchamos al gran músico Johnny Cash, que falleció en el 2003 justamente. Bueno, uno de los grandes compositores, no solo de música country, ¿no? Un montón de otros géneros. Bueno, la música country igual es la música folclórica, por decirlo de alguna manera, de Norteamérica, no únicamente en Estados Unidos, ¿no? En Canadá también se produce mucha música country. Y ha tenido mucho impacto también en México. Claro, sobre todo en el interior de Estados Unidos. Y bueno, es una música también que mezcla un montón de ritmos. También tiene algo del gospel de los norteamericanos. Blues, por supuesto. El blues es como el centro del country. Y bueno, uno de esos instrumentos también bastante típicos es el famoso banjo, ese que es una guitarra circular que tiene un sonido bastante como una mezcla de pandereta, siente. Guitarra con cuerdas, más o menos. Sí, pero se siente el ritmo dentro del country. Bueno, esta me escucho un músico y me mata que le digo que un banjo es una pandereta que parece una guitarra, sí, pero bueno. Bueno, inventado en Perú, ¿no? Eso es algo bastante curioso, ¿no? El banjo fue inventado en Perú y después se lo llevaron a Norteamérica. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es del Festival de Música Country en San Pedro. San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto está acá muy cerca de Buenos Aires, una hora y media, más o menos, 100 kilómetros. 2:30 diría yo, ¿eh? Está un poquito lejos. Bueno, es un festival que se hace todos los años, desde el 2003. Este va a ser la edición número 14 del festival. Es un festival que dura 3 días. De hecho, este año se va a hacer 22, 23 y 24 de septiembre. Siempre es a final de septiembre. Claro, ya ahí está también está mejorando el clima, bastante agradable, bastante primaveral. Sí. Esto se hace en el predio que está en el bajo de San Pedro, en el predio municipal. En la barranca. O sea, no es estrictamente en la calle esto, sino en la barranca. Es una salida urbana, pero sí, la idea de que es el espacio que se toma la gente, el espacio público que se toma la gente. Totalmente, que en el caso de San Pedro tiene esta particularidad que no la vemos. No es tan fácil verla en la costa, en todo lo que es la ribera de la provincia de Buenos Aires, y que sin embargo en San Pedro tienen una costa, tienen un contacto con el río muy lindo. Entonces es el borde urbano, en realidad está pegado al tejido, a la traza de la ciudad, pero es el espacio público por excelencia de San Pedro, ¿no? Uno tiene ahí como un ámbito natural, un gran parque con equipamiento, o sea, tiene lugar para hacer un asado, Comité para ir turístico. a pasar el día, sí, ¿no? Digo, tiene varios, tiene incluso hoteles, tiene campings, pero es interesante porque San Pedro, que es una ciudad relativamente grande, importante, con mucha industria, tiene un contacto con el río y se arma ahí en ese lugar el gran espacio público de la ciudad. Claro, bueno, y este festival que convoca más de 60 bandas, generalmente nacionales, pero tiene un montón de invitados internacionales de Chile, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Y bueno, y lo que convoca generalmente es el country, ¿no? Esta música, como lo decíamos en la introducción, de origen norteamericano. También hay clases de baile, los que estén interesados en aprender el line dance.
Que es ese baile, nosotros lo asociamos en las películas del lejano oeste, ¿no? Todos estos este, personajes bailando en línea. Entonces se pueden imaginar a toda la gente con su sombrero, con sus botas tejanas y levantando polvo ahí en el bajo de en San el parque Pedro, municipal. en el parque municipal. Bueno, una movida muy linda, muy interesante, la verdad, muy familiar, gente de todas las edades se encuentran allí, gente que se va a pasar el día, se lleva el almuerzo, gente que compra allí la comida, la bebida, venden todo lo que se imaginen, todo lo que... Sí. Lo Es como que, una especie de vecina en la vereda ampliado. La gente llega con las reposeras, con las lonas, con la heladerita para pasar el día. Obviamente el predio es enorme, no sé cuánta gente va, pero calculo que venir unas 3.000, 4.000 personas por día. Va creciendo. Está creciendo la movida. Cada año. De hecho, los artistas también venden sus discos ahí. Es gratuito, no dijimos que claro. eso es lo más importante, ¿no? Bueno, Digo, sí, estamos hablando, la movida, a pesar de que suene... Creo que todas las que hemos hablado son gratuitas, ¿no? Sí, Creo. sí, digo, esa es la característica de En la Calle, pero lo que digo es que esto tiene un despliegue de producción bastante importante y sin embargo sigue siendo un espacio totalmente abierto. Sí, es una movida desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina y de la municipalidad, ¿no? Es una movida bastante importante para poder tener todos estos artistas que vienen la mayoría de onda, ¿no? Vienen simplemente a promocionar su música y a que los conozcan. Y como les decía, hay stand de venta de su música, se consiguen allí los discos de la mayoría de artistas, traen sus discos para vender. Pero bueno, es una movida bastante linda, bastante familiar. Como decía Guada, puede uno irse a alquilar un camping ahí, alquilar un lugar para acampar o también hay lugares de hotel con habitaciones para el que quiera estar todo el fin de semana, el que no se ubica en cualquier lugar y pone su campamento, no tiene ningún problema. Pero bueno, es una movida también bastante grande, llega gente de todos lados, llega gente de todo el país, se empiezan a acomodar, entonces se van agotando también las localizaciones de todo. Sí, hoy en día debe ser probablemente uno de los eventos más importantes que tiene San Pedro. Así que recibe en este momento, fin de septiembre, ese momento del año, recibe muchísima gente. Sí, llega gente de toda Argentina, bueno, afuera también va mucha gente. Obviamente todos los de las motos, todos los... los motoqueros son un show aparte. Son un show aparte. Todos Uno piensa que esas como... cosas existen solo en las películas hasta que va al Festival de San Pedro y se encuentra 10 tipos con campera de cuero, con las motos. Es buenísimo. Es y hay de todo, se encuentra convoca una fauna importante. Hay unas pintas muy bizarras en el Festival de San Pedro, pero lo lindo es esto, como que sea un evento abierto al público, gratuito, allí en este lugar que puede estar uno un rato. No, miren que en la misma cuadra de mi casa todos los jueves se juntan motoqueros y hay como 15 motos todos vestidos con campera. Ojo, Preguntale si no van a San Pedro en septiembre. Puede ser, pero no digan que es una cosa de película. Parece algo mítico. Y bueno, entonces una movida muy interesante, muy agradable, la verdad que da para estar ahí todo el día. Ya puede uno ir y venir, si se va cansando, se va un rato y vuelve, va a comer algo, se va a la va a comprar ciudad. Naranjas, ¿no? Uno no puede ir a San Pedro, no es un mito, como los motoqueros. A diferencia de los motoqueros, la naranja de San Pedro no es un mito, es la mejor naranja que hay en el Cono Sur. Bueno, y el folk no está solo allí, ¿no? O sea, este es el festival más importante, pero hay folk en muchos lugares. De hecho, en Vicente López hay una movida también de folk. En la Costa del Río también. En la Costa del Río. Que Vicente López también es otro lugar que, a pesar de que el río por ahí no es la costa que esté en mejor estado y más cuidada, ha logrado reconectar un poco ese paisaje ribereño. Hay una movida de folk también al atardecer, cuando está cayendo el sol y van varias solistas o van duetos y empiezan a tocar allí su música. También en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay movida de folk, hay lugares. De hecho, un festival en el 2015, un festival de folk patrocinado, promovido por el gobierno de la ciudad. Y después también hay algunos bares en Palermo que promueven exclusivamente el folk. De hecho, muchos de estos artistas que uno ve en San Pedro se están presentando en todas estas redes porque es acotado de todas maneras el folk, sobre todo del country acá en Argentina. Creo que no está muy aprobado en su mayoría, pero bueno, es la música folclórica norteamericana. Pero es una movida muy interesante. Y bueno, para cerrar vamos con un tema justamente de Johnny Cash, un tema que se llama Ghost Rides in the Sky.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100-weight and penny pound when the man comes around. Ciudades rebeldes. Ciudades rebeldes. Ciudades en rebeldía. Ciudades rebeldes. Una pequeña aclaración, la canción que sonaba era The Men's Comes Around, no es la otra, era la que sonaba de la fondo, cortina. La cortina. Teníamos de cortina, lo tuvimos de cortina y de cierre Johnny Cash. Bueno, llegamos a la última sección del programa. Hoy vamos a hablar, como les adelantamos, de la contracara de las renovaciones urbanas, en este caso en Bogotá, que son dos movimientos, dos organizaciones de base que están trabajando hace algunos años en el centro histórico.
Hay una particularidad primero que es bastante llamativa, que es que vamos a estar hablando, estas dos organizaciones se ven afectadas por dos procesos de renovación distintos, pero que lo llamativo es que uno está impulsado por el sector privado y otro está impulsado por el sector público. Por un lado tenemos el proyecto de renovación del Triángulo de Fenicia, que está fundamentalmente desarrollado por una universidad privada, que es la Universidad de los Andes. Y por otro lado tenemos el proyecto Ministerios, que es un proyecto de renovación urbana impulsado por el Estado Nacional, que lo que hace es promover el traslado de los ministerios desde donde están actualmente a que es en un sector mucho más cerca del aeropuerto, un poco más en la periferia de la ciudad, al centro. Entonces, vamos con el primer proyecto, que es el Triángulo de Fenicia. Ese es un proyecto que está en un barrio tradicional de Bogotá, en el centro, que los componentes fundamentales que tienen son el crecimiento de esta universidad. Es decir, la universidad avanza con la compra de varios predios para poder ampliar sus instalaciones, y ese proyecto de renovación urbana, que toma la forma de plan parcial, que es una de las figuras que la legislación colombiana prevé para este tipo de intervenciones, o sea, es una figura jurídica que lo que hace es delimitar un polígono y decir adentro de este polígono van a pasar toda esta cantidad de cosas. En el caso del Triángulo de Fenicia, a todo lo que es el equipamiento educativo se le suma, por supuesto, vivienda, que estaba pensada más que nada para los estudiantes que tienen que acceder rápidamente a la universidad, comercio, que es el que va a sostener toda esa vida, desde los restaurantes o los bares hasta todo lo que es, no sé, librerías, cualquier comercio de apoyo al universitario, y que después tiene también un componente de espacio público, de renovación en términos de parques, plazas, calles y demás. ¿Cuál es el impacto fundamental que está teniendo, o sobre quién está impactando este proyecto? Sobre algunas manzanas de residentes tradicionales, en general de casas unifamiliares. Es un sector que todavía tiene el trazado y el loteo ligado a las casas unifamiliares, con lo cual una de las operatorias fundamentales que involucra este proyecto es la compra de todos esos terrenos individuales para poder englobar manzanas y llevar ahí adelante el desarrollo de todas estas obras de infraestructura. Entonces, en este lugar vamos a encontrar al primer comité que hace 4 años está organizado contra este proyecto de renovación urbana, que es el Comité No se tomen las aguas. Es un grupo de vecinos que lo que está diciendo es: nosotros vivimos acá, queremos quedarnos acá. No se tomen las aguas porque el barrio se llama Las Aguas. Las Aguas, claro. Históricamente se lo conoce como el barrio de Las Aguas, entonces el comité se denomina Comité No se tomen las aguas, y de alguna manera lo que postulan es: punto número 1, no queremos que nos desplacen, y punto número 2, si no nos van a desplazar, como dice el proyecto, y nos van a dar vivienda para que nos quedemos en la zona, ¿por qué estamos cambiando un lote individual por una propiedad horizontal? Es decir, un poco la gran triquiñuela de este proyecto es que lo que le propone a los propietarios es cambiar metro cuadrado por metro cuadrado, pero de una casa unifamiliar a un departamento. Entonces ahí tenemos el primer comité, es el Comité No se tomen las aguas. En el otro caso, en el proyecto Ministerios, es un proyecto que viene impulsado desde el Gobierno Nacional, es un proyecto que ya tiene bastantes años, y el sector al cual se quieren desplazar los ministerios y concentrarlos también es parte del casco histórico de Bogotá, pero en este caso los que se ven mayormente afectados son comerciantes. Es una zona en la cual las propiedades que se tienen que comprar para poder demoler y hacer los nuevos edificios son propiedades de comerciantes tradicionales, muchos de ellos ligados a las prendas militares. Es un sector, como lo vemos en todas las ciudades, que se dan estas aglomeraciones por tipo de comercio. Bueno, ese es un sector de Bogotá donde se compran las prendas militares, porque está cerca también del batallón guardia presidencial. Del batallón, entonces tiene toda una lógica. Entonces ahí encontramos comerciantes tradicionales y por supuesto otros comerciantes calzados o comercios de gastronómicos, en fin, digamos, un montón de redes comerciales. Y en torno a todos estos comerciantes es que se organiza el segundo comité que está trabajando en el centro, que es el comité El Centro No se Vende, justamente.
Entonces, en este caso, lo que ellos están manifestando fundamentalmente es: no queremos que nos desplacen de acá, esta es nuestra fuente de ingreso. Nuestra fuente de ingreso funciona porque somos una economía de aglomeración, porque estamos todos juntos y estamos en un lugar y nos reconocemos y la gente nos reconoce y tenemos tradición y tenemos trayectoria. Entonces, no es lo mismo para nosotros mudar nuestro negocio a otro sector de la ciudad. Y segundo, y esto es muy importante, en ese caso, lo que los comerciantes están poniendo de manifiesto, que es una de las cosas que también es muy difícil de visualizar, es que este impacto indirectamente también llega a todas las redes comerciales de proveedores y de consumidores que implica el comercio. O sea, no solamente el que se ve afectado es el propio comerciante por su ingreso y por lo que eso representa en términos de ingreso familiar, sino que eso afecta indirectamente a toda una red comercial. Entonces vamos a escuchar ahora un audio de Gerardo, es uno de los líderes. Sí, de los líderes, de los referentes más importantes del Centro No Se Vende. Es uno de los tipos que la viene peleando hace rato. Tiene una calma y una didáctica increíble para poder explicar lo que viene pasando, y a la vez mucha tenacidad, porque son muchos años, ya son 4 o 5 años de estas organizaciones. De desgaste. De estas organizaciones, claro, tratando de hacer el aguante, de interponer recursos judiciales, de movilizar a la gente, de llamar a reuniones. Entonces vamos a escucharlo a Gerardo que nos cuenta un poco de qué se trata. Bueno, mi nombre es Gerardo Benavides, ando vinculado al sector del calzado desde hace 47 años. Estoy en un local que adquirí que tiene una tradición de 70 años de existencia y han pasado pues desde que empezó el calzado en Bogotá. Y hemos tenido el fenómeno de los saqueos del 9 de abril, incluso las vitrinas son originarias de la época, las máquinas registradoras, todo. Actualmente pues me veo perjudicado por el proyecto Ministerios, el cual pues nos va a quitar la generación de entradas que tenemos. Acá hay vinculadas 3 personas que pues seguramente van a quedar sin empleo. El problema del proyecto es que él no consultó, fue inconsulto, y entonces no sabe a fondo las necesidades que se tiene en cada uno de los negocios. Digamos, en este negocio, por el tamaño del producto se requiere espacio, cosa que digamos no se mira en los censos que hace la empresa. No se mira el daño emergente que producen pues a todos. Ahora, las compensaciones son irrisorias bajo el punto de vista de que si usted va a colocar un negocio en otro sitio, digamos, para continuar con más o menos 14 o 15 millones de pesos que usted podría sacar de compensaciones, eso no le alcanza para hacer el montaje de este negocio en ningún sitio. Bueno, olvidábamos también comentar de que este es un negocio que más o menos existen entre unos 30 o 35 proveedores que también se quedarían sin trabajo. Y estos son proveedores de industria nacional, no es nada chino. Y en promedio son talleres pequeños que pueden tener unos entre 5 y 10 empleados, que también, pues así uno no sea la persona que hace las grandes compras, también van a ser afectados por el proyecto Ministerio. Entonces, por este motivo considero que el proyecto, por ser inconsulto, por no haber visto las necesidades, es malo para la comunidad. Acá estamos sobre la consigna de que nosotros, si no somos incluidos, pues vamos a protestar lo máximo posible. Y yo creo que pues todo esto es en contra de la comunidad, en vez de ser un proyecto que favorezca y que nos dé una equidad a todos y que sea próspero para la comunidad. Bueno, ahí también una de las cosas que comentaba Gerardo es que a modo de compensación, muchas veces las renovaciones urbanas involucran una indemnización por el desplazamiento, pero que esa indemnización, por ejemplo, en el caso de Ministerios, solamente cubre
digamos, el valor de lo que se dice el avalúo comercial de la propiedad, pero no involucran el lucro cesante que sufre el comerciante por tener que cerrar durante un tiempo, no involucran el costo de la mudanza y no involucran estos costos que son, si no difíciles, prácticamente imposibles de medir, que es el impacto que tiene desarmar esa red comercial, es decir, trasladar a ese comerciante a otro lugar donde no tiene ese reconocimiento como comerciante de una zona tradicional. Entonces, lo que está pasando en Bogotá, en el centro de Bogotá, es uno de los casos por ahí hoy en día en Latinoamérica que pone más en claro lo irreconciliable de ciertas políticas públicas, de ciertas políticas urbanas, con los intereses de los residentes o de los comerciantes locales, porque de alguna manera lo que se llega siempre a un punto sin salida, que es, si el proyecto involucra invariablemente el desplazamiento de esa población, es decir, la demolición de su lugar de vida, de su lugar de trabajo para construir otra cosa, hay un punto en el cual no está habiendo muchas posibilidades de diálogo, a pesar de que en el caso, por ejemplo, del Triángulo de Fenicia, como decía, se están ofreciendo viviendas para que los residentes se queden. También sabemos que estos procesos que llamamos de gentrificación, este término raro que ya hemos charlado en otras ocasiones, a largo plazo terminan desplazando porque el costo de vida aumenta. O sea que incluso en el caso que se diera una vivienda a los residentes, el cambio que se está dando de corte socioeconómico de un barrio también implica o podría implicar en un futuro no muy lejano el desplazamiento. Con lo cual, la duda todavía queda abierta. Los procesos de renovación urbana tienen un gran cuestionamiento en este preciso punto, que es el del desplazamiento social. Y la violencia de Estado, ¿no? La violencia operada por el Estado y la violación de derechos operada a través del Estado directamente en el caso de ministerios y a través de una empresa, a través de un promotor inmobiliario privado, pero que en definitiva está legitimizado por el Estado. Totalmente, totalmente. Bueno, es un capítulo que todavía está abierto, es probablemente uno de los capítulos de política urbana más complejos, más discutidos hoy en día, que es cómo hacer para renovar las ciudades, para entender la renovación urbana en un sentido positivo y que no genere estos impactos sociales negativos, que no produzca desplazamiento, que no produzca violencia, que no desarme las redes de trabajo, los ingresos de la población. Son todavía muchas preguntas en el aire, pero bueno, estos casos, la pauta que nos dan es que cuando hay alguna organización que resiste, en general, no solo se frenan los procesos, sino que lo bueno es que se ponen en cuestionamiento. Por lo menos estas preguntas empiezan a emerger cuando hay alguien que desde el otro lado dice, sí, todo bien, pero no está todo tan bien si nos están desplazando. Y queremos negociar y queremos plantear qué otro modelo de ciudad es posible. Así que bueno, un saludo también a todos estos personajes de las aguas y del centro, ahí haciendo el aguante y difundiendo un poco las implicancias de la renovación del centro de Bogotá. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. Buena semana. Y bueno, para seguir con la violencia de Estado, los dejamos con un tema de Los Redondo que se llama Nunca nuestro amo juega al esclavo. Muy bien. Mucha tropa arriba.